Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24, en el que hacemos un resumen de las noticias más destacadas relacionadas con la pandemia del COVID-19 en nuestro continente. A continuación, algunos de los temas que vamos a tratar en este episodio. Noticia destacada a nivel internacional fue la aprobación por parte de la FDA, el ente regulador de medicamentos y alimentos en Estados Unidos, a la vacuna desarrollada por la farmacéutica Pfizer-BioNTech. Se trata de la primera vacuna a nivel internacional en recibir esta aprobación. Anteriormente tenía solamente aprobación para uso de emergencia. Hablaremos también del alcance que tiene esta medida para la vacunación a nivel internacional. Con solamente el 60% de la población, cifras al cierre de hoy, con vacunas ya completas, Estados Unidos está siendo fuertemente golpeado por la ola de contagios de la variante Delta. Está dejando casi 100.000 casos nuevos por día. El gobierno ha intentado fomentar la inmunización sin mayor éxito. Un poco más de mano dura sí han tenido algunas de las empresas que han obligado a algunos de sus trabajadores a vacunarse. Veremos en detalle también cuál es la situación en Florida, epicentro de la pandemia en Estados Unidos. Y también destacado en el programa daremos un vistazo a los territorios franceses de ultramar aquí en nuestro continente. Algunos de ellos aparentemente están bajo control, pero la situación es particularmente difícil en Guadalupe y en Martinica. En esta última, el número de casos llevó a tener que prolongar el confinamiento y a retomar las aulas virtuales. Daremos una mirada a las cifras para ver cómo está la situación en esos territorios. Pues vamos a comenzar el programa y comencemos con cifras. Balance de cómo terminamos la semana en cuanto a contagios y a personas fallecidas en diferentes países de la región. Vamos a comenzar en Centroamérica. Guatemala tiene más de 455.000 casos y más de 11.600 personas han fallecido. En el vecino El Salvador, el purgarcito de América, los casos superan ya los 94.000 y los fallecidos llegan a los 2.800. Costa Rica ya contabiliza más de 452.900 casos y unos 5.400 casos de personas fallecidas. Nos vamos ahora hasta la zona andina en Sudamérica. Ecuador superó los 500.000 casos y más de 32.000 personas han fallecido. Perú tiene 2.1 millones de casos y 198.000 personas han perdido la vida a lo largo de toda esta emergencia sanitaria. Ya están próximos a llegar a la cifra de los 200.000. Y vamos a finalizar con Bolivia, en donde hay más de 400.000 casos y más de 18.300 personas han fallecido. Vamos a ver puntualmente el caso de Estados Unidos. Veamos, allí siguen aumentando los casos. Cada día son más los hospitales saturados y también menos las camas disponibles en las UCI. Así es como están las cosas. Veamos algunas cifras. Estados Unidos contabiliza para el cierre de esta semana 38.422.999 casos. Los fallecidos ya llegan a los 633.800. En ese país han sido inoculadas más de 364 millones de dosis de vacunas. Solamente entre el 51 y el 60% de la población ha sido vacunada con el esquema completo, 59.19% según las cifras exactas. Y a pesar de la disponibilidad de las vacunas y la aprobación de estas ya para ser usadas en Estados Unidos, el estado de Florida es ahora el foco de la pandemia en la Unión Americana. Hay hospitales saturados, hay muchos casos nuevos por día allí en la Florida, y con Anthony Belchi en la ciudad de Miami vamos a conversar para conocer más detalles de lo que está sucediendo allí. Anthony, comencemos por el problema que más preocupa y es la alta demanda de camas UCI y los hospitales saturados en el sur de Florida. ¿Cómo está la situación? Pues sí, hola, ¿qué tal, Santiago? Pues como bien apuntabas, la situación de los hospitales en Florida es muy preocupante, básicamente porque, según han apuntado varios directores de centros sanitarios, se están quedando sin camas disponibles para atender a las personas que sufren mayores complicaciones derivadas del COVID-19. Según el Departamento de Salud del Estado, unas 17.000 personas están hospitalizadas con coronavirus y un 53%, más de la mitad, requieren cuidados intensivos. El
escenario es alarmante en el sur, en Miami, donde hay una mayor tasa de contagios y también de personas en estado grave, y también donde solo habría entre un 3 y un 6% de las camas disponibles. La mayoría, advierten los médicos, son personas que no han sido vacunadas, y al mismo tiempo el gobernador de Florida, que no ha implementado ninguna medida anti-COVID, ha estado abriendo sitios de tratamiento de anticuerpos en el estado. Ron DeSantis dijo que espera que en los próximos días se abran hasta 21 sitios de tratamiento en todo Florida, un tratamiento que obviamente ha sido aprobado por la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Anthony, le hago la pregunta del millón. ¿Qué es lo que ha provocado que Florida se haya convertido en el estado foco de la pandemia en este momento? ¿Puede ser la llegada masiva de los turistas, que no hay casi restricciones por parte de las autoridades, o también un tema de autocuidado, que la gente no respeta las normas? Pues la razón principal es que la variante Delta, que ya se ha demostrado que es muy contagiosa, está afectando especialmente a la población más joven, también a los niños. La razón, como decíamos antes, es que muchos de ellos se muestran reacios a la vacuna y aún no se han puesto la dosis. Además, también porque el gobernador ya ha impulsado varias órdenes ejecutivas para que las administraciones públicas y también las empresas privadas no puedan implementar ningún tipo de regulación para evitar que las personas que no están vacunadas puedan acceder a ciertos servicios como ir al cine o a un restaurante. La última polémica aquí en Florida fue la medida del gobernador DeSantis, que prohibió los mandatos de mascarillas en las escuelas, pero varios distritos escolares, entre ellos Miami, han desafiado la orden y ahora requieren el tapabocas a los niños. Los condados que ahora requieren ese cubrebocas recuerdan que los niños menores de 12 años aún no tienen acceso a la vacuna porque no ha sido aprobada y porque se está viendo también un incremento de casos positivos y graves en ellos. El gobernador ha amenazado incluso con retirar los fondos a quienes no cumplan con sus directrices, una decisión que ya ha terminado en los tribunales y que obviamente va a ir para largo. Anthony, ahora que la vacuna de Pfizer fue aprobada por la FDA allí en la Unión Americana, ¿se espera que haya un impulso de la vacunación allí por parte de las autoridades o que haya otro tipo de restricciones para poder mitigar el impacto que está teniendo la variante Delta allí en el estado de Florida? ¿Qué dicen? Parece que al menos aquí en Florida el gobernador no va a tomar ninguna medida especial para promover la vacunación, especialmente en aquellos grupos de población que se muestran contrarios a vacunarse. Recordemos que casi la mitad de todos los residentes del estado aún no se han vacunado y eso es algo que preocupa a los sanitarios, que ven cómo la tasa de contagios sigue aumentando y cómo los hospitales siguen llenándose de pacientes graves. Las administraciones locales prácticamente no tienen margen de maniobra para poder incentivar la inoculación entre la población y algunos organismos públicos están pidiendo a sus empleados vacunarse y quienes no quieran hacerlo pues deberán someterse a pruebas periódicas de coronavirus. Un hospital de Miami incluso obligará a asistir a un curso diario de coronavirus a los que no se hayan inoculado. Así que parece que la situación va a ser bastante difícil aquí en Florida. Santiago. Anthony, muchas gracias por este reporte. Preocupante lo que sucede allí en el estado de Florida. La noticia de la semana la dio la FDA, la Administración Federal de Medicamentos y Alimentos, que aprobó el uso de la vacuna desarrollada por las farmacéuticas Pfizer y BioNTech. Dicha vacuna ya tenía luz verde, pero solamente para su uso de emergencia. Ahora, con su aprobación total para todo este país, se espera que aquellos escépticos que aún no se han inmunizado lo hagan, y más cuando la variante Delta está avanzando rápidamente. Un anuncio que busca cambiar la opinión de muchos escépticos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó totalmente la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el COVID-19. Si bien esta y otras vacunas han cumplido con los rigurosos estándares científicos de la FDA para la autorización del uso de emergencia, como la primera vacuna COVID-19 aprobada por la FDA, el público puede estar seguro de que esta vacuna cumple con los estándares máximos de la FDA en cuanto a seguridad, eficacia y calidad de fabricación que requerimos para un producto aprobado. En diciembre, el regulador de medicamentos estadounidense permitió su uso de emergencia para inocular a personas de 16 años en adelante. Más tarde, en mayo, la autorizó para menores a partir de los 12 años.
Más de 204 millones de personas han recibido esta vacuna en Estados Unidos. Sin embargo, alrededor de 85 millones de estadounidenses que son elegibles para vacunarse son escépticos y no lo han hecho. So let me say this loudly and clearly. Permítame decir esto en voz alta y clara. Si usted es uno de los millones de estadounidenses que dijeron que no recibirían la inyección hasta que no cuenten con la aprobación total y final de la FDA, ahora esto acaba de suceder. Llegó el momento que ha estado esperando. Es hora de vacunarse. Poco después del anuncio de la FDA, el Pentágono exigirá que 1,3 millones de militares estén obligados a vacunarse. El alcalde de Nueva York también dijo que emitirá una orden para exigir que los 148.000 maestros y personal de escuelas públicas de la ciudad reciban al menos una dosis de la vacuna antes del 27 de septiembre, después del inicio de clases. Lo mismo sucederá con el personal escolar en Chicago, Los Ángeles y Washington. Las autoridades esperan que la aprobación impulse un aumento en la tasa de inmunización en todo el país, en medio del aumento en los contagios debido a la variante Delta. Ya lo veíamos. Desde Washington, el presidente Joe Biden ha insistido en la vacunación para contrarrestar la situación en diferentes áreas del país, principalmente en Florida. Algunas empresas también han tomado medidas como obligar a sus trabajadores a inmunizarse. Vamos a conversar sobre estos aspectos con Cristóbal Vázquez, corresponsal de France 24, esta vez desde la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois. Cristóbal, destacábamos la aprobación de la FDA, por parte de la FDA, de esta vacuna de la farmacéutica Pfizer y BioNTech. ¿Qué reacciones ha habido en torno a esto por parte de las autoridades, de los partidos políticos, de los mismos ciudadanos frente a este tema? La aprobación de la vacuna por parte de la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos es el estándar de oro que, según el presidente Joe Biden, debería motivar a cerca del 40% de adultos estadounidenses que siguen sin vacunarse. Una reciente encuesta de la Fundación Kaiser encontró que 3 de cada 10 adultos no vacunados dicen estar motivados a ponerse la vacuna ahora que fue aprobada completamente por la FDA. Al respecto, hospitales y especialistas de salud en Estados Unidos están anticipando que muchos adultos querrán ponerse una tercera dosis de forma no ordenada y que muchos papás buscarán desesperadamente también vacunar a sus hijos menores de 12 años, edad mínima para la que fue aprobada esta vacuna en mayo del próximo año. Cristóbal, a raíz de la aprobación de esta vacuna allí en Estados Unidos, tal parece que el gobierno se está apalancando en esta medida para impulsar el plan de vacunación. Tal parece que lo están usando como un mecanismo para convencer a los que no estaban convencidos del todo del uso de las vacunas. ¿Qué dicen sobre este tema? Sí, Biden fue enfático y dijo que si los empresarios, líderes de las ONGs o políticos locales o estatales estaban esperando por la aprobación completa para exigir la vacuna en sus organizaciones, pues les pidió entonces que lo hicieran ya y le exigieran como él lo hizo en su momento, hace un mes de hecho, a los trabajadores federales. Afirmó que de lo contrario pues tenían estos trabajadores que enfrentarse a requisitos estrictos como el porte de máscaras en cualquier espacio cerrado, entre otros. Su llamado fue sobre todo a las empresas privadas a que lo exijan antes de regresar a la normalidad en sus edificios. Cabe mencionar que Pfizer es la primera vacuna en recibir la aprobación completa de la Administración de Alimentos y Drogas y los reguladores pues todavía están revisando la aplicación de Moderna y de Johnson & Johnson, que podrían pues estar listas estas decisiones en cerca de un mes sobre si se ponen completamente estas vacunas, tienen la aprobación completa de la FDA. Cristóbal, otro anuncio destacado de la semana, lo veíamos en el reportaje, es ese pedido del presidente Biden de llevar a la vacunación a 1.3 millones de integrantes de las Fuerzas Armadas y también el anuncio de Delta Airlines de descontarle $200 del salario a sus empleados por cada mes que estén sin vacunarse. ¿Qué dicen sobre esta controvertida medida? El Pentágono anunció que los 1,4 millones de soldados en servicio activo en Estados Unidos tendrán que ser vacunados tras la aprobación completa de la vacuna. El Departamento de Defensa ordenó al ejército comenzar el proceso de inmediato, pero no estableció un cronograma específico. Según
datos del Pentágono, alrededor del 68% de los soldados activos están completamente vacunados. La aerolínea Delta, por su parte, les empezará a cobrar a sus empleados que están registrados en su plan de salud, en el plan de salud de la empresa, $200 más de sobrecargo mensual por no estar vacunados. Además, exigirá a partir de septiembre que los que no se quieran vacunar tengan que portar la máscara y hacerse la prueba cada semana. Hay que mencionar que otras aerolíneas como Air Canada también están exigiendo la vacuna a sus empleados. Gracias, Cristóbal, por este reporte desde la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, sobre lo que está sucediendo allí en Estados Unidos en torno a diferentes temas relacionados con la pandemia de COVID-19. Vamos ahora a ver cómo está avanzando la vacunación en América Latina. Les presentamos el porcentaje de las personas que ya han recibido el esquema completo de vacunación en nuestra región, es decir, 2 dosis o 1 dependiendo de la vacuna. Comenzamos con Uruguay, allí el 71.33% de los habitantes ya recibieron el esquema completo de vacunación. En Canadá, el 65.92%. En El Salvador, el 38.13%. Pasamos a Colombia, en donde el 28.07% de la población ya está completamente vacunada. Finalizamos con Brasil, que alcanza el 27.33%. Y en el marco de un estudio clínico que fue realizado en Chile en un concierto para evaluar el impacto que este tipo de eventos tiene en relación con la propagación del coronavirus. Tras este evento se le va a dar un seguimiento muy especial a cada uno de los participantes para determinar los protocolos adecuados que ayuden a retomar las actividades de entretenimiento y de la industria musical en ese país suramericano. Veamos. La música ensaya. Es el nombre del primer gran concierto realizado en Chile desde el inicio de la pandemia de COVID-19, organizado por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales y la Universidad de Chile. Pero tiene otra particularidad. Hace parte de un ensayo clínico que busca medir el impacto de los conciertos en la propagación del coronavirus. 200 voluntarios asistieron al recital del grupo Chancho en Piedra. De verdad es muy emocionante, espero mucho tiempo por ir música en vivo y de verdad necesitaba liberar energía después de tanto tiempo encerrado. La sala fue equipada de medidores de CO2, sistemas de ventilación y un estricto protocolo sanitario para los asistentes que debían portar mascarillas, dar pruebas de vacunación y mostrar resultados recientes de pruebas PCR. Una esperanza de reapertura para un sector fuertemente golpeado por la pandemia. El estudio de este ensayo clínico inédito en Latinoamérica va a sentar los precedentes para que pueda volver la música a los escenarios, también la arte escénica. Una semana después del concierto, los asistentes se someterán a nuevas pruebas PCR. Esperamos los resultados de esto nos permitan avanzar a un segundo evento con un mayor aforo y posteriormente un tercer evento que será el definitivo y final. Y con esos resultados nosotros vamos a ir al Ministerio de Salud. 1,6 millones de personas se han infectado con COVID-19 en Chile y más de 45.000 fallecieron según el Ministerio de Salud. Pero pese a todo, el país tuvo una exitosa campaña de inoculación con más de 80% de la población con un esquema de vacunación completo. Y avanza en nuestra región la vacunación en menores de edad, personas de entre los 12 y los 17 años que pueden acceder a una vacuna de ARN mensajero para protegerse del coronavirus. Veamos cómo están las cosas. 11 países ya están vacunando a los menores de edad: El Salvador, Colombia, Paraguay, Chile, Argentina, solamente por mencionar algunos de la lista. Otros ya aprobaron la vacunación para este segmento de la sociedad, pero van a comenzar en las próximas semanas. Se espera que lo hagan ahora en septiembre. México, Cuba y Brasil. Los estaremos reportando, por supuesto, en unos días aquí en COVID-19, la semana en América. Y damos inicio a la consulta con el doctor Carlos Eduardo Pérez, médico infectólogo y asesor científico de France 24. Doctor Pérez, bienvenido. Como siempre, es un gusto conversar con usted de diferentes temas que tenemos aquí en la agenda. Y comienzo por preguntarle por el tema de la semana, que es el aval de la vacuna de Pfizer por parte de las autoridades de Estados Unidos. Que esto en la práctica, ¿qué significa que ya haya recibido la aprobación por parte de las autoridades? Porque si bien la estábamos usando normalmente con una autorización de emergencia.
Sí, la diferencia de la full aprobación significa que ya pasa, ya el conocimiento que se adquiere de la vacuna es suficiente para poderla recomendar hoy y de ahora en adelante, y que ya los estudios que se llaman de farmacovigilancia extendida, es decir, de esa vigilancia que se hace a todas las personas vacunadas, han sido exitosas y permite que esta aprobación permita su uso no solamente ahora durante la emergencia, sino en un futuro posiblemente. Doctor Pérez, usted debe haber visto el debate que hay no solamente en redes sociales, sino también entre los colegas, entre amigos, entre personas, sobre el uso de una doble mascarilla, porque aparentemente esto prevendría contagiarse de la variante Delta, que como ya sabemos es mucho más contagiosa. ¿Qué dicen sobre este tema en la comunidad científica? ¿Esto verdaderamente puede funcionar o esto es contraproducente para nosotros tener doble mascarilla? Hay que evaluar las situaciones en las que estemos enfrentados. Es muy probable que la mascarilla convencional en un espacio libre, al aire libre, no tenga mayor significancia cuando una o dos mascarillas. Probablemente el escenario donde se tenga que usar una mascarilla, por lo menos de tipo quirúrgico, es en los ambientes que son cerrados. Ambientes como aulas escolares, por ejemplo, centros de recreación, algún tipo de restaurantes. En esos sitios debería procurarse porque sean, por ejemplo, en oficinas de gobierno, el uso de la mascarilla quirúrgica. Utilizar una doble mascarilla, que incluso puede ser de tela, va a traer mayor protección, porque es una barrera mecánica, pero no sería para todos los momentos, sino para los momentos donde haya mayor interacción humana. Es una probabilidad, hay que mirarlo con cautela, pero sí es recomendable tener mascarillas de buena eficiencia en ambientes cerrados. Cuando las actividades son al aire libre, realmente no hay necesidad de utilizar doble mascarilla. Importante esa aclaración, doctor, sobre este punto de la doble mascarilla. Paso a preguntarle ahora por otra de las consultas que hemos visto en nuestras redes sociales, lo hemos conversado con usted, y es la vacunación en madres lactantes. ¿Qué dice la comunidad científica? ¿En qué puede beneficiar esto al bebé, al recién nacido? Eso ha sido una noticia muy importante. Primero, hemos tenido la posibilidad de que las mujeres embarazadas que se vacunan es una vacuna segura y que no pasa al niño. Pero ahorita las mujeres lactantes producen anticuerpos, es decir, las células que nos defienden, las proteínas que nos defienden, y transmiten esos anticuerpos a los bebés. Eso hace que ese binomio madre-hijo sea protegido a través de la vacuna, sea en el momento del embarazo o sea en el momento de la lactancia. Y por eso el llamado a todas las mujeres a que lleven a la vacunación, porque se protejan ellas y a lo más sagrado que es la vida de sus hijos. Doctor Pérez, lo conversábamos en el programa del debate, donde usted fue uno de los invitados en el panel de expertos. Le quería preguntar por la variante Delta en América Latina, si estamos haciendo lo suficiente para prevenir tener que enfrentarnos a una ola de contagio para final de año o en unas pocas semanas. Y hago la pregunta porque vemos el caso de México, que en este momento ha batido todos los récords por cuenta de la variante Delta. Sí, yo creo que definitivamente hay dos escenarios. En la variante Delta, lo que previene su expansión es la vacunación masiva, rápida, y lo segundo es la disciplina social. Lo que hemos visto es que las coberturas vacunales en nuestra región van a mediana marcha. No quiere decir que no se estén haciendo, pero todavía falta más para acelerar la vacunación. Entre más inmunizados estemos, menos probabilidad de que haya un efecto de esta Delta que sea devastador. Y por otro lado, la conducta social. Durante este tiempo debemos haber aprendido las medidas de prevención, la ventilación de los espacios, el mantener el alejamiento físico y el correcto uso de la mascarilla. La vacuna sin mascarilla no va a funcionar ante la variante Delta, deben ser las dos. Entonces creo que en América Latina nos falta la pedagogía para mantener la prevención y acelerar los procesos de vacunación. Todavía son insuficientes los esfuerzos y esperamos que esto crezca para que en las próximas semanas no venga esta variante, o si viene estemos lo mejor preparados para que no tenga el impacto que estamos viendo en México y que vemos en otros países de Europa. Doctor, tenemos que seguir entonces en pie de lucha contra el coronavirus. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa, de haber aclarado todas estas dudas para nuestra audiencia.
Ya les decíamos, en el programa El Debate de France 24 conversamos sobre la amenaza de la variante Delta en América Latina y conversamos con Ana Céspedes, directora general de operaciones de International AIDS Vaccine Initiative, sobre lo que representa esta amenaza para nuestra región. Y esto fue lo que nos comentó sobre que debemos estar un paso adelante del virus para poder enfrentarlo. Veamos. Primero necesitamos vacunas eficaces, no todas tienen el mismo nivel de eficacia y necesitamos vacunas que alcancen al mayor porcentaje posible de la población. Estados Unidos está avanzando muy lentamente. Estamos actualmente estancados en el 52%, Europa está más avanzada, pero Latinoamérica está por debajo del 30%. Tenemos que subir esas cifras, eso es muy importante. Hay que también prevenir. La vacunación estamos viendo que no solo que el virus muta, sino que además muta de una manera que lo hace de alguna manera que las vacunas sean menos resistentes. Es decir, las vacunas siguen protegiéndonos de la enfermedad grave, pero no nos protegen de la infección. Y esto es muy importante porque eso significa que personas vacunadas tienen que seguir llevando mascarilla. La vacuna es una herramienta indispensable, pero la mascarilla también lo es. Y aunque es incómodo, es una herramienta muy eficaz y que nos puede permitir ir a trabajar, tener pequeñas reuniones y tener una vida social que de alguna manera también reactive la economía. Por eso creo que es importante destacar eso, que el comportamiento social junto con las vacunas nos va a permitir ir manejando esta situación de una manera que sea la nueva realidad, no volver a lo de antes, pero una nueva realidad que nos permita que economía y salud vayan de la mano. Era Ana Céspedes quien estuvo con nosotros en el debate de France 24 hablando precisamente de lo que representa la amenaza de la variante Delta para la región de América Latina. Bueno, y esta semana también fue conmemorado el Día Internacional del Dengue, que es una enfermedad que sigue presente en nuestra región. Cada año más de 50 millones de personas son infectadas con dengue. Con la aparición del COVID-19, diagnosticarla es muy difícil porque hay una similitud en cuanto a los síntomas, pero tal parece que hay una solución para este problema. Veamos. Sigue la guerra contra el dengue. En el Día Internacional de la Lucha contra esta enfermedad mortal, se recordó que el virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti no se ha ido. Lo peor es que los casos subieron estos últimos años y con el coronavirus se complicaron los diagnósticos. La impresión es que los casos de dengue se están diluyendo dentro del propio COVID porque muchas veces la sintomatología es similar, como dolor en el cuerpo, fiebre, dolor de cabeza. En Brasil se pronostica que entre 2022 y 2023 los casos de dengue aumenten significativamente. Para poder luchar contra la proliferación del mosquito Aedes aegypti hay prevenciones básicas, pero desde hace unos años se implementó en 11 países la bacteria Wolbachia entre colonias de mosquitos, que tiene como propósito impedir la transmisión del virus. Un mosquito que además de transmitir el dengue, también transmite el Zika, el chikungunya y la fiebre amarilla. En Indonesia, donde se implementó la bacteria, se anunció en junio que los casos locales de dengue se habían reducido en un 77%, una esperanza para luchar contra esta enfermedad que infecta cada año a más de 50 millones de personas en el mundo. Como país tropical, Indonesia cuenta con varias zonas donde el dengue se volvió un problema permanente. Después llegó el COVID. Entonces es una doble condena para los habitantes de esta región. Estas dos enfermedades pueden ser mortales. Lo que preocupa más a los expertos es el crecimiento de casos entre los niños más vulnerables frente al virus. Según el reciente Índice de Riesgo Climático de los Niños de UNICEF, 115 millones de niños están expuestos a la enfermedad. Les cuento brevemente otras noticias destacadas a lo largo de esta semana y van a ver que las tres noticias están entrelazadas entre sí. Colombia extendió la emergencia sanitaria por COVID-19 hasta noviembre, tiempo en el que este país continuará con todas las reglas y también las restricciones instauradas debido a la situación epidemiológica que está viviendo.
Perú también extendió hasta el 5 de septiembre las medidas restrictivas contra el COVID-19, es decir, en este país van a mantener el toque de queda a nivel moderado y alto de lunes a viernes y su duración va a depender de la situación que está presentando cada una de las provincias a lo largo y ancho del territorio peruano. Y terminamos en Bolivia. En este país también extendieron los controles de circulación de viajes internacionales y de medidas de vigilancia vigentes hasta el 31 de diciembre de este año. Esto como una de las tantas medidas que está adoptando el gobierno de Bolivia para mantenerse al frente de la situación, esto previendo una posible cuarta ola de contagio por la variante Delta en la entrada del verano austral, es decir, en los últimos meses del año. Vamos a cambiar de tema. Los territorios franceses de ultramar también están luchando contra el COVID-19. Por supuesto, el planeta entero lo está haciendo. Son particularmente complejos los casos de Guadalupe y de Martinica debido a la gran cantidad de casos que se están presentando allí. Veamos algunas de las cifras. Comenzamos en el extremo norte en Canadá. Allí el territorio o la colectividad francesa de Saint-Pierre y Miquelon solo han reportado 30 casos en todo un año y medio de emergencia sanitaria y hasta ahora no tienen ningún muerto. Pasamos ahora hasta la región del Caribe. Allí Martinica cuenta con más de 34.700 casos y ya 200 personas han perdido la vida. En Guadalupe, más de 37.900 casos han sido contabilizados y 400 personas han fallecido. De otra parte, en Saint-Martin o San Martín, el lado francés, recordemos que esta es una isla compartida, la otra mitad pertenece a los Países Bajos. Allí contabilizan más de 3.200 casos y 42 personas han fallecido. Y finalizamos en Saint-Barthélemy o San Bartolomé con 1.500 casos y solamente 2 personas han fallecido. Les mencionaba que la situación es particularmente compleja en la isla de Martinica, en donde el contagio de coronavirus no da tregua a las autoridades de esta isla. El confinamiento y el toque de queda vigente desde el pasado 30 de julio ya fue extendido por 3 semanas más, es decir, hasta mediados de septiembre, mientras avanza también la vacunación. El inicio de las clases presenciales, que estaba previsto para ahora, para el mes de septiembre, ya fue postergado y van a regresar a las aulas virtuales para poder proteger a los menores de la variante Delta. Y ahora demos un vistazo a otras noticias relacionadas con el COVID-19 destacadas en redes. Y comenzamos con esta publicación. Israel inició una campaña de test serológicos para los menores de más de 3 años para determinar si pueden desarrollar anticuerpos contra el COVID-19 a pesar de no estar vacunados. Una publicación de France24.com. Israel le está haciendo frente precisamente a una ola de contagio por la variante Delta, pese a ser líder en vacunación a nivel mundial. El siguiente tema, la insinuación china de que la pandemia comenzó en Estados Unidos fue completamente rechazada por la OMS. En este texto, China pidió, o en este contexto mejor, pidió a la OMS que investigara varios laboratorios de Estados Unidos. En su visita a Wuhan, la OMS planteó 4 hipótesis para el origen del COVID-19. Ninguna de estas planteaba que podía haber iniciado en Estados Unidos. La más probable es la transmisión de este virus de un animal al humano. Y finalizamos con esta noticia. La OPS impulsa la transferencia de tecnología de vacunas a América Latina. Este organismo continental indicó que trabaja en la transferencia de tecnología de las vacunas de ARN mensajero a nuestra región para que varios países puedan asociarse y fabricar en conjunto dosis que protejan a millones de personas en nuestra región y así no depender de los suministros del exterior. Solamente 30 empresas han expresado su interés para participar en este proyecto. Y con esto llegamos al final de este resumen aquí en COVID-19 la semana en América. Nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, sigan cuidándose del COVID-19, usando tapabocas, lavándose las manos, desinfectándose y, por supuesto, viendo France 24. Siga con nosotros.